es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. A ver, este ha sido un mes sumamente complicado para toda la oposición, en particular para el movimiento demócrata social. Se destapó un caso de corrupción muy serio que ha dañado de manera terminal, creería yo, la carrera política del alcalde José María Leyes. No solamente complica la carrera del alcalde, sino definitivamente también marca un daño en la imagen del movimiento demócrata social. Hemos visto por primera vez personajes que sostenidamente estaban denunciando, hoy tapando, defendiendo. Es el caso del senador Óscar Ortiz, quien fehacientemente ha estado haciendo denuncias, el senador Arturo Murillo de Cochabamba, el único personaje político de otra fuerza política que no sea Movimiento Socialdemócrata que ha salido a señalar, el propio Rubén Costas también, a señalar que se trataría no de un acto de corrupción, sino más bien de una conspiración política del MAS en contra del alcalde Leyes, que el alcalde Leyes hoy día fuera un mártir del 21 de febrero. Esta noche, para conocer un poco de qué se trata este tema, conocer qué ha pasado alrededor de este tema que ha sucedido en el municipio de Cochabamba, pero definitivamente durante todo el mes ha estado en portada de los periódicos más importantes del país y se ha convertido en un tema nacional al tratarse de un político que es el vicepresidente de la fuerza social opositora más importante del país. Hemos invitado a Rocío Molina, concejala que ha denunciado este hecho. Rocío, buenas noches, bienvenida al programa. Te estrenas en esta casa no es hotel. Me da mucho gusto tenerte. El gusto y el privilegio es mío. Felicidades, Susana, por el programa y obviamente contenta de poder compartir este panel, aunque no para hablar de un tema muy grato. Con nosotros esta noche también por primera vez Sergio de la Cerda, editor del periódico Opinión. Sergio, bienvenido a esta casa no es hotel. Me alegra mucho que de Cochabamba se hayan podido trasladar acá. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Es un gusto también estar al lado de Marcelo y de Rocío. Marcelo, con nosotros después de mucho tiempo, muy buenas noches, bienvenido a esta casa no es hotel. Gracias, Susana, realmente un privilegio estar contigo esta noche. Un saludo a Rocío y a Sergio. Quédese con nosotros que en el siguiente, después del corte, venimos a hablar de qué es lo que ha sucedido en Cochabamba. Volvemos a esta casa en los hoteles. Esta noche estamos hablando del caso Mochilas que se ha suscitado en Cochabamba. Rocío, para empezar bien el programa, quiero que le puedas contar a la gente que no vive en Cochabamba, por lo tanto por ahí no está tan enterada. ¿Qué es lo que ha pasado? Quiero que nos hagas una presentación muy breve, por favor, del caso y en la medida que tengas documentos, como veo que los tienes en la mesa, los vayas presentando a la cámara, por favor. Así es. Bueno, surge este caso a raíz no de la primera, sino de muchas investigaciones, cumpliendo mi labor de fiscalización. Mi trabajo como concejal es fiscalizar. Entonces responde simplemente a un trabajo, no a una labor de voluntariado o a una intencionalidad. Han habido muchos casos que se han llevado incluso a la Contraloría y a la Fiscalía y que no han prosperado. En este caso, específicamente va por dos lados. En primera instancia, la investigación parte porque nos llama muchísimo la atención que a partir de la resolución de adjudicación se le adjudique con mayor precio a una sociedad accidental denominada 26 de febrero por el mayor precio, cuando en el DBC figuraba que obviamente debía ser por el menor precio. Ese es uno de los primeros indicios. Comienzo la investigación, una larga investigación de 4 meses y establezco en primera instancia, y me llama muchísimo la atención cuando solicito el documento único de importación a través de una senadora nacional, la senadora Carola Raya, porque no me alcanzaba la competencia para conocer ese tipo de documentos ante la aduana, que las facturas compradas de las mochilas fueron en realidad de los materiales 104 días antes de la licitación, es decir, antes de que se cuelgue al SICOES, esas mochilas ya estaban compradas en China 4 meses antes, ¿no es cierto? Ese indicio
indicio me pareció definitivamente. ¿Y por qué te parece un definitivo el indicio? A ver, ¿cuál es la razón por la que te parece definitivo ese indicio? Porque por ahí hay una empresa, como justificaba de alguna manera el abogado de leyes, y decía, bueno, hay unos riesgos empresariales, etcétera. Bueno, me pareció muy chistoso cuando justamente hice la denuncia y me dijeron, pero si el empresario se ha arriesgado, ¿no es cierto? Bueno, un empresario, y permíteme decirte, se arriesgará con una mochila verde y blanco, ¿no es cierto? Que luego, posteriormente, en el mercado local podrá venderla con 92,000 mochilas, ¿no? Vaya riesgo. Pero uno de los elementos que en este momento está en investigación es esta marca ciudad. Esta marca ciudad que para Cochabamba era el mejor secreto guardado, que se encargó a una consultoría, nos costó a los cochabambinos 600,000 bolivianos y se dio a conocer el 26 de septiembre en Cochabamba con pompa y sonaja, pero en China la tenían en agosto, 16 de agosto ya estaban estas mochilas y los materiales con la impresión de la denominada marca ciudad. Este es un elemento de que ha habido tráfico de influencias, de que de alguna manera estos empresarios que han conformado una sociedad accidental 3 días antes de que se convoque a la licitación, pero irónicamente 4 meses antes habían comprado los materiales, pero 3 días antes se conforma la sociedad accidental 26 de febrero y se presentan y ganan, ¿no es cierto? Ese es uno de los elementos. Y otro que me llamó muchísimo la atención, viendo ya las facturas desde China, que aquí las tengo a través de los documentos únicos de importación, las facturas en China, y aquí lo he hecho más facilito, ¿no es cierto? He hecho un cálculo y a Cochabamba le ha costado esas mochilas que les he mostrado 2.342.373 bolivianos. Pero los cochabambinos hemos comprado en 12.469.000 bolivianos. Es decir, hay una diferencia de 10.126.000 bolivianos, es decir, más del 500% de ganancia de estos señores que, bueno, tan intrépidamente han tenido la capacidad, obviamente, de acceder no solamente a las especificaciones técnicas, sino además han podido acceder a el logo de la marca ciudad y obviamente se han beneficiado, poniendo en duda obviamente el proceso de licitación de 2 empresas bolivianas que fueron descalificadas por motivos absolutamente subsanables. ¿Cuáles son? ¿Sabes? Una de ellas, por ejemplo, está relacionada a la boleta de garantía que decía 90 días y debía decir más de 90 días. Y en el otro caso, que es mucho más cuestionable, es porque el logo se despegaba de la mochila cuando se pedía una mochila simplemente de muestra, ¿no es cierto? Entonces son elementos que empiezan obviamente a casar, más aún cuando descubrimos que esta sociedad accidental, compuesta por 2 personas, es decir, el señor Juan de Dios Morales, que tiene la empresa MSPC SRL, y Manecom, la señora María René Ramírez, que esta empresa que 3 días antes de la licitación se beneficia, que compra, unos compran la mochila, otros compran los materiales, pero ambos tienen el mismo domicilio legal en Santa Cruz. Es decir, estos socios ya tenían armada toda la licitación antes de que se pueda conocer en el SICOES. Ahí estamos hablando de un delito de tráfico de influencias que obviamente debe ser esclarecido, y todo este proceso fue obviamente avalado por el alcalde José María Leyes con la firma del contrato. El contrato definitivamente es la legitimación de todo el proceso, tanto de licitación como de adjudicación de las mochilas. Y ahí surge justamente las denuncias que yo las presento a la Fiscalía y un proceso de investigación absolutamente serio que lamentablemente, lo digo lamentablemente porque soy cochabambina, no me gustaría ver al alcalde en esa situación, pero tampoco me gusta que metan la mano a los recursos de los niños, a los recursos de nuestros impuestos, con obviamente precios absolutamente inflados, y la muestra obviamente de que ha sido un proceso de licitación totalmente viciado desde el momento en que estos señores han comprado 4 meses antes las 92,000 mochilas y los materiales en China. Sergio, bueno, contundente, Rocío. Sergio, a ver, más adelante yo te voy a pedir una opinión y un análisis del caso. Ahora quiero aprovechar que estás, tu calidad de periodista y que estás en los medios de comunicación, y quiero saber cómo ha reaccionado la prensa cochabambina ante el mochilazo.
Sí, bueno, precisamente, si bien la denuncia a partir de un actor político como lo es la concejal Molina, en su rol de fiscalizador además, por la cual le está pagando creo muy caro, seguramente nos va a comentar después, creo que los medios se han hecho mucho eco de esta denuncia, los medios impresos sobre todo con portadas diarias, y han coadyuvado a que se vayan develando una serie de aspectos colaterales que hacen a la investigación. En el periódico donde trabajo, por ejemplo, hemos evidenciado, hemos mostrado que los mismos proveedores de este año de las mochilas lo han sido el año pasado. Este equipo que tenemos a la cabeza de Zulema Mesa, Melissa Rebollo y otros periodistas han visto también que, por ejemplo, en La Paz, el alcalde Revilla pagó mucho menos por una compra similar. Hemos también hoy y un día anterior evidenciado la partida, vamos a decir, el viaje de 2 exsecretarios de José María Leyes implicados en este caso al exterior, ¿no? Eso es lo que comentábamos también al venir al programa con la concejal, que es periodista también. De mucho tiempo los medios de comunicación en Cochabamba se han dedicado a hacer lo que deben hacer siempre, que es investigar, ¿no? Lógicamente el no hacerlo tiene una serie es una discusión aparte, ¿no? Los medios están en una crisis estructural, no tienen un presupuesto para equipos que se abocan a esto, pero bueno, lo que ha destapado la concejal Molina ha dado pie a que los medios retomemos este rol de fiscalización también de la gestión pública, que es en lo que antes éramos vanguardia, y ciertamente hemos perdido eso, ¿no? La mayoría de los casos de corrupción de oficialismo y de oposición los vienen destapando los políticos, ¿no? No lamentablemente los medios como antes se acostumbraban. Sergio, los periodistas, más allá de esta crisis que podemos compartir, siempre saben algo. Siempre andan detrás, porque están ahí, entonces les llega información, gente que por ahí no sabe a quién llamar, llama a un periodista, qué sé yo. Esto te lo pregunto, ¿se sospechaba que había corrupción en la alcaldía? ¿Había esa sospecha? Bueno, sí, y siempre lo hay, bueno, el lema del periodista es desconfiar incluso de cuando tu mamá te diga que te quiere, ¿no? Sí, es como dice Rocío, había una serie de rumores, pero creo que mal haría, digamos, dándole alguna validez, ¿no? De hecho, yo sigo creyendo y sigo defendiendo que lo del alcalde Leyes son indicios de corrupción. No está aprobada todavía, los periodistas no podemos hacer de jueces. Son indicios de corrupción muy graves, sí, pero son aún indicios, ¿no? Y bueno, yendo un poco más a tu pregunta, hay estos rumores, ¿no? En cualquier tipo de gestión, de oficialismo y de oposición, pero como te digo, este oficio periodístico un poco venido a menos por falta de recursos, no se aboca mucho a desentrañarlos, ¿no? Porque estamos más preocupados por la coyuntura diaria, por una serie de trabajos adicionales que hay que hacer. Hay que recuperar ese rol de fiscalización del periodismo. A ver, Marcelo, yo te quiero preguntar un poco antes del mochilazo. A ver, nosotros que estamos fuera de Cochabamba y en tu calidad de analista, de politólogo, de entendedor de qué pasa en los partidos políticos, ¿no? ¿Cuál era la imagen que tenía Leyes desde tu perspectiva? ¿Se lo veía como un alcalde eficiente, haciendo una gestión destacada? Uno, si se aboca a las encuestas que han ido presentando los distintos medios de comunicación, de aceptación, Leyes siempre ha tenido una popularidad interesante, que de pronto tiene picos de bajada, que de pronto con la denuncia que tú has iniciado, hemos visto que hace poco ha salido y había una importante bajada, pero, a ver, desde tu perspectiva, ¿cómo se veía al alcalde Leyes? ¿Qué proyectaba este alcalde? A ver, primero en lo formal, Leyes es vicepresidente de los demócratas, la segunda fuerza política más importante de este país, según las encuestas políticas, y por supuesto también en lo que significa la representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No estamos hablando de un personaje que puede pasar desapercibido, no, estamos hablando del vicepresidente de la segunda fuerza política más importante del país, primer elemento. Segundo elemento, era un alcalde que siempre estaba bajo los niveles de más 50 de popularidad, ¿no?
Tú lo has mencionado bien, tenía algunas bajadas, tenía algunas subidas, pero en los hechos tenía una aprobación relativa. Yo creo que casada a dos elementos fundamentales. Uno, a el hecho de que podía darte un aire de renovación al sistema político, ¿no? Los demócratas además estaban rodeados de personajes, o están rodeados de personajes muy desgastados en la esfera política. Tienes ahí a Ernesto Suárez, tienes a Rubén Costas, tienes al mismo Oscar Ortiz, ¿no? Que son actores que ya pasan las 2 décadas, por lo menos, de accionar político y en algunos casos poco exitoso en el ámbito de la esfera nacional y en los ámbitos regionales. Leyes se pintaba un poco como una especie de oxigenación política, ¿no? No solamente a los demócratas, sino con una posibilidad también, aunque esto no da necesariamente la ecuación exacta, de renovación también a un futuro al sistema político nacional. Bueno, este caso lo deja muy mal parado en ese sentido, ¿no? Yo diría por 3 cositas muy rápidas, ¿no? La primera es que nunca hubo la capacidad de establecer una explicación sistemática que vaya a contrariar estos elementos presentados por Rocío. Nunca, ¿no? Es más, los discursos, las declaraciones del alcalde Leyes después confirmaron de alguna manera el hecho de que podía haber la posibilidad de actos de corrupción, ¿no? Primer elemento. Pero lo peor en el ámbito político, y es lo que le quita, digamos, la posibilidad a Leyes de pintarse ya como una posibilidad de oxigenación al sistema, son las excusas que se ponen, ¿no? Leyes entra a una etapa de declaraciones que me parecen a mí no sostenibles, o si tú quieres, de aburrimiento general de la opinión pública. La primera fue, yo no fui, probablemente fueron algunos sectores claro, de bajo nivel. La segunda, ¿no? Fue, hay infiltrados, ¿no? Es decir, cuidado, hay infiltrados, hay gente que se ha metido en el esquema. La conspiración, de lo cual estábamos acostumbrados. Y la tercera, el golpe de Estado, ¿no? Es decir, ya la última desesperación, cuando sabemos muy bien que el establecimiento de la legalidad en Bolivia establece que cuando un alcalde tiene que ser reemplazado por determinada suplencia, lo tiene que hacer un concejal de su misma tienda política, ¿no? Creo que esos 3 elementos de reacción fueron los que indudablemente le quitaron mucha credibilidad a Leyes. A ver, Rocío, yo quiero que volvamos a los hechos, porque hay información muy fluida, todos los días salen datos nuevos. Esto del tema del mochilazo definitivamente es la nueva novela nacional, ¿no? Han habido llantos, renuncias, viajes, por no decirle de otra manera, le vamos a decir viajes, ¿no? Algunos funcionarios claves no declaran, no aparecen, ¿no? Han salido más hechos de corrupción y la prensa informó la anterior semana, a raíz de justamente que se ha empezado a jalar este hilo que ambos manifiestan, que existiría a ver, no sé cómo le han llamado el caso, no sé si es un segundo mochilazo, aunque cronológicamente debería ser un primer mochilazo. O sea, el mochilazo ya existió el año 2017. Yo quiero saber, Rocío, si se trata de las mismas empresas, de quiénes estamos hablando, porque de ser así, a ver, más allá cuando tú lo expliques, ¿de qué se trata esta asociación? Pareciera de una asociación ilícita para desfalcar el municipio. Bueno, a ver, contanos. Bueno, voy a tratar de ser lo más informativa posible porque ese es mi rol en esta mesa. El 2017... quiero mostrarles este cronograma que quizás un poco nos ayuda a conocer las características de lo que ha sucedido. Y es también el mismo modus operandi, como lo han llamado incluso los periodistas, es decir, la misma forma en la que operaba una misma empresa conformada por estos 2 socios que ya había mencionado, pero esta vez bajo el rótulo de una sociedad accidental denominada del Norte. El 2018 fue la sociedad accidental 26 de febrero. Lo mismo, 3 días antes de la licitación, ya en China ya estaban pagadas las mochilas, ¿no? Tengo aquí justamente las facturas, el 20 de noviembre de 2016. Es decir, compran los útiles y las mochilas. Lo que llama la atención en este caso es que en la licitación no se presenta esa empresa. Entonces, en la publicación de la convocatoria, que es el 23 de noviembre, ojo, 20 de noviembre, compraron ya las mochilas ya pagadas, estaban ya en alta mar y
convocan la licitación el 23 de noviembre, ¿no? No se presenta la empresa y anulan el 21 de diciembre la licitación. Dicen que porque no tenía un bolsillo en la mochila, anulan esa licitación y al día siguiente publican el 22 de diciembre una nueva licitación a la que se presenta solo esta sociedad accidental conformada para este fin. O sea, hacen caer la licitación hasta que se presente la empresa que ya tenía las mochilas. Así es, o sea, te hace pensar que estos señores lo que hicieron fue darse cuenta de que las mochilas que estaban viniendo por alta mar no tenían las especificaciones del DBC. Entonces, ¿qué hacen? Hacen caer la licitación. Llama la atención que esta sociedad accidental no se presenta a la primera licitación y en la segunda licitación, es decir, el 22 de diciembre se presenta este señor Juan de Dios Morales como representante legal, además de esa señora Ramírez, y ambos firman el contrato de las mochilas. Dan apenas 26 días para la entrega de las mochilas. Es decir, que si otra empresa se hubiera presentado, sería imposible realizar más de 91,000 mochilas en 26 días. Y es que las mochilas fueron compradas, al igual que el 2018. El 2018 es más grosero, 104 días antes de la licitación y obviamente se presentaron otras 2 empresas. El modus operandi, la cantidad de dinero es exactamente la misma, más de 10 millones de bolivianos de sobreprecio, el costo alrededor de 2,5 millones de bolivianos, y los cochabambinos pagamos 12 millones de bolivianos. Las características, las personas que están involucradas son las mismas. Tengo aquí los contratos, ambos contratos están firmados también por el alcalde. En el caso del 2018 fue cancelado, ¿no es cierto?, el mismo día en el que fueron entregadas las mochilas. En el caso del 2018, como lo ha explicado Marcelo, ha sido la suma de varias estrategias, entre comillas. Una de ellas es decir, ojo, no he pagado las mochilas, listo, no hay delito. Y no es así, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, los procedimientos, existe dolo al Estado, 1, por el tema del tráfico de influencias, que lo he explicado, y 2, obviamente porque se podría estar y se cree, porque todavía debemos hablar de manera presunta, ¿no es cierto? Porque no tenemos todavía la palabra de la justicia. De manera presunta estaríamos hablando de que unos señores se han aliado, una asociación ilícita, para beneficiarse de las licitaciones de las mochilas, tanto 2016, 17 como 17, 18. Rocío, yo aquí tengo 2 preguntas a raíz de tu intervención. La primera, el viernes leo en prensa que los ejecutivos de la empresa, de este gran escándalo, María René Ramírez y Juan de Dios Morales, habrían huido, no se los puede encontrar. ¿Eso es verdad? Eso es lo que dice la prensa, y también quiero destacar ese tema que afortunadamente la prensa en Cochabamba y en el país, porque también La Razón ha tenido un aporte, el Deber también un aporte importante en las investigaciones desde Santa Cruz. Comenzamos a ver indicios y a cazar elementos en este rompecabezas, porque se constituye en un rompecabezas de investigación en el que vemos que estos señores, veía por ejemplo ATV, que fue justamente a las oficinas de estos señores que tienen como residencia legal en Santa Cruz, y era una empresa de computadoras. Y resulta que esta empresa, vamos investigando con impuestos internos, y tiene más de 150 ítems para poder importar en el país. Es decir, desde mochilas, computadoras, cemento asfáltico, maquinaria pesada, en fin. Entonces hay un sinfín de elementos de aquí en adelante para estudiar, porque justamente el periódico Los Tiempos, si no me equivoco, habla de 15 contratos que se habían beneficiado con cemento asfáltico, por ejemplo, este mismo señor de la empresa MSPC. Entonces estamos hablando de una sociedad, no sé si de amigos, de qué clase de sociedad, que se beneficiaba de diferentes licitaciones. En el caso de las mochilas, mochila 1 como mochila 2, es absolutamente comprobado que son las mismas personas que ahora no son habidas, no se han presentado a declarar, y obviamente abre una brecha de incertidumbre. ¿Por qué esos señores huyeron? Más aún cuando el alcalde anuncia y dice, no, la empresa ha aceptado que rescindamos el contrato, no se les va a pagar absolutamente nada. Eso llama un poquito la atención, Rocío. ¿Qué significa? Porque no lo sé, en un proceso que una empresa, ¿no? Diga,
No hay ningún problema. Yo he gastado 2 millones, no sé cuántos tú estás en la inversión, 2 millones, no sé cuántos bolivianos. 342,000. 342,000 bolivianos, que yo no lo quiero recuperar. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué significa eso en el marco de un proceso? Bueno, es la gente que ya bajo el sentido común, obviamente, comienza a hacer sus deducciones, ¿no es cierto? Yo no soy juez, no soy fiscal para darte en este momento el delito específico, ¿no es cierto? Y si realmente se constituye en un delito, pero definitivamente, ojo, que una empresa nos regale más de 2 millones de bolivianos, además de las mochilas, caramba, ojalá todos los municipios tuviéramos esa suerte, pero lamentablemente creo que es la consecuencia de estrategias mal elaboradas que no ayudan en nada a la investigación y a esclarecer quiénes son los responsables de estas irregularidades, presuntos hechos de corrupción, que es como corresponde y como estoy de acuerdo con Sergio, así debemos manejarlo, pero las pruebas son contundentes. Contundente el 2018 y ahora ante el conocimiento de la licitación de 2017. Obviamente hay una brecha muy grande de investigación y estamos en manos de la justicia justamente para que se fiscalicen. Son los recursos de los cochabambinos, hablamos de 20 millones de bolivianos comprometidos. Sergio, el mochilazo se denuncia el 3 de abril, 3 días después sale el senador Murillo, el senador, no sé si antes o después, Óscar Ortiz con el propio Rubén Costas, ¿no? Haciendo declaraciones indicando que esta denuncia se trataría de una conspiración. Desde tu perspectiva, ¿esa respuesta política es la mejor salida? No, ha sido una respuesta política y una muy torpe además. No estoy un poco de acuerdo con Marcelo cuando dice que lo primero que hizo Leyes fue inculpar a funcionarios de bajo rango. Lo que hizo Leyes más bien, o sus operadores, sus asesores como Contreras, Lazarte, fue tratar de justificar. Yo me acuerdo que tras la denuncia de la concejal Molina, la retaron a ella con 30 bolivianos para que con ese mismo dinero vaya a comprar una mochila a la cancha, ¿no? Cuando todos sabemos que un precio al mayoreo es mucho más bajo, ¿no? Fue una respuesta absolutamente, creo, torpe y que a la larga ha determinado que Leyes se complique mucho más. Para hacer un parangón con lo que pasa con el gobierno, en el gobierno hay N casos de corrupción y los han habido desde un principio, pero creo que el Ejecutivo ha sido más o menos hábil al identificar de inmediato a los responsables y exponerlos, no solo ante la justicia, sino ante los medios. Ahí tenemos a Santos Ramírez en la cárcel, ahí tenemos a la novia del presidente en la cárcel también. Debe restar mucha más gente que debe ir ahí, pero el gobierno ha tenido una respuesta política hábil en ese sentido. En cambio, lo que ha hecho la alcaldía es inicialmente justificar y creer que la opinión pública iba a creer que efectivamente ese precio correspondía a las mochilas. No ha dado ninguna explicación de fondo acerca de este tema de los logos, de la compra anterior. Este argumento de que la empresa se arriesgó se cae, pero inmediatamente, ¿no? En ese sentido creo que hay dos respuestas. O Leyes está muy mal asesorado y realmente cree mucho en asesores que no le sirven, o estamos hablando de algo más, ¿no? Porque cuando no se explican ya en detalle al punto de la denuncia, nos hace suponer que puede existir una trama mucho más intrincada de lo que aparentemente podría haber sido inicialmente. Es sintomático que 2 de sus secretarios hayan Justo eso te quería preguntar, Sergio, porque lo leí esta mañana en Opinión. A ver, el caso ya tiene un perfil de novela, ¿no? Sergio Coca, asesor general de asuntos jurídicos, no solo renuncia al cargo, a toda actividad política alrededor de los demócratas, ¿no? El ex asesor José Miguel Padilla, quien además se dice, por lo que poco se ha conocido del juicio, de las declaraciones, ¿no? De los intercambios, que tenía una entrañable amistad con el alcalde Leyes. Diego Moreno Barón, que es lo que publican justamente esta mañana, ex jefe administrativo, se fugaron, o sea, bueno, digamos, no se fugaron, viajaron, ¿no? Encontraron este Están momento, con largas vacaciones, este momento adecuado para largarse, ¿no? Entonces, ¿qué
qué es lo que está pasando. Tienes por un lado esa bolsa, ¿no? Lo que pasa con los administrativos, ¿no? Que 3 se van, 3 ex asesores, una, bueno, más allá de lo que ya ha encontrado la justicia, que está detenido, qué sé yo. Eso por el lado de la alcaldía. Y por el lado del movimiento demócrata, ¿no? Sale el diputado Luis Felipe Dorado. No estamos hablando de un diputado menor, no estamos hablando de un personaje menor, un diputado importante en Santa Cruz. Anoche declara y dice que él no va a apañar ningún caso de corrupción y que se aleja definitivamente del movimiento socialdemócrata. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, lo que hay, no sé si detrás, pero enfrente hay un desbande político, además, ¿no? Ya entrando un poco en el tema político, me extraña también que Costas haya cometido más o menos el mismo error de Leyes, ¿no? Son más o menos evidentes estos indicios de corrupción nuevamente. Y lo que hace Costas es otra vez acudir al discurso fácil, ¿no? Victimista, que también lo hace el gobierno cuando se lo denuncia, ¿no? Es la derecha, son otros intereses. La conspiración. ¿Y qué es lo que dice Costas? Dice exactamente lo mismo, ¿no? Lo declara mártir del 21F a José María Leyes. El diputado Dorado ha renunciado precisamente a su partido por ese tema, según nos hemos enterado ayer. Lo que hay es un desbande y que va a derivar lamentablemente en el caso de nuestra ciudad en una severa crisis municipal como no hemos vivido desde el 92, ¿no? Y bueno, ojalá el Consejo la próxima semana se ha propuesto elegir un alcalde suplente, lo haga, ¿no? Porque es también más o menos vergonzosa la situación del Consejo Municipal. No se están pudiendo poner de acuerdo, no sé si para ver quién asume la silla o si para ver si siguen defendiendo al alcalde, ¿no? Es una crisis política institucional la que estamos viviendo en Cochabamba y a nivel nacional, como bien lo señalas, también en el principal partido de oposición en el país. A ver, Marcelo, vamos a agarrar lo último que nos ha dicho Sergio, y es la reacción de Rubén Costas, que Rubén es un hombre que se caracteriza por ser discreto, no sale mucho a los medios de comunicación, no tiene entrevistas sostenidas, no hace declaraciones regularmente, hace sobre temas muy puntuales, no vemos a un Rubén Costas demasiado expuesto en los medios, pareciera que es la justa medida. Sin embargo, con el tema de Leyes lo hemos visto como yo no lo había visto en mucho tiempo, muy enfático, defendiendo una postura, señalando, bueno, mártir, no mártir. Es decir, hace mucho tiempo que no vemos a Rubén Costas políticamente tan expuesto, ni siquiera con el tema de Carmelo Lenz, que te acuerdas que lo encontraron con un maletín de 200.000 bolivianos, ¿no? Gobernador también de su partido. No había sido una respuesta tan enfática. Desde tu perspectiva, ¿ha hecho bien? ¿Qué significa esa respuesta? A ver, lo que pasa es que el golpe para los demócratas puede ser muy significativo en el ámbito de perder una estructura regional, espacial, que tú sabes que en política es definitiva, es muy importante. Los demócratas habían tomado control del municipio de Cochabamba, no precisamente por mérito propio. Todos sabemos la historia, sabemos que Rebeca Delgado era la candidata predilecta en el tema de las encuestas y al final la decisión del Tribunal Electoral, que ya la hemos conocido en estos días, que por supuesto violó los derechos de Rebeca, ha hecho indudablemente que la oposición no encuentre otro más camino que unirse alrededor de Leyes, y Leyes recibe, si tú quieres, votación incluso ajena a la que él podía haber recibido como candidato solitario o como candidato solo, ¿no? De todas maneras, esto le ha dado a los demócratas tener el control de la gobernación de Santa Cruz y salir un poco de ese enclaje y, por supuesto, tener control de la alcaldía de Cochabamba, que eso no es poco cuando tú quieres. Y a un pie en Occidente. Ya has dado un pie en Occidente, pero además ya has salido de esa lógica de enclavamiento que tienes en lo que significa solamente Santa Cruz, ¿no? Ahí tienes además un aparato institucional, porque así funciona la política, institucional, territorial, que de alguna manera puede servirte para tus fines políticos. Con este escandalete, con esta novela que tú denominas, es muy probable que los demócratas pierdan ese espacio político.
Y eso los vuelve otra vez a concentrar en Santa Cruz como el único horizonte viable de su crecimiento político, porque no podrían aspirar probablemente a recuperar el control de Cochabamba, ¿no? Eso es algo muy importante. Cochabamba es un partido, es una ciudad cercado que tiene, por supuesto, una importante presencia del MAS, pero está mucho más proactiva al tema de oposición. Si tú le cambias, por ahí incluso puedes tener intereses de unidad nacional o de otras fuerzas políticas a tomar el control. Por eso la soledad de Leyes también es algo que llama la atención. Aparte de los demócratas, nadie, es más, Arturo Murillo. Sí, pero Arturo Murillo lo que hace es cállate, compañero, se vas a ayudar. Decirle, es el representante de Unidad Nacional, sí, que ha ido en contra incluso del discurso del propio partido. Es decir, yo no creo que le haya hecho un favor a Leyes las declaraciones de Murillo. Las declaraciones de Murillo le está diciendo, oye, tienes infiltrados ahí que están haciendo actos de corrupción y es gente muy cercana. Creo que denuncia a un secretario y denuncia a un concejal. No da los nombres, pero las declaraciones dicen eso. O sea, viejo, te están filtrando, por si acaso no somos nosotros, ¿no? Por si acaso son infiltrados del gobierno, pero además te están haciendo corrupción. Existe corrupción ahí. O sea, para esas declaraciones mejor cállate, compañero, que me haces muy poco favor, ¿no? Entonces, yo no he visto ningún alcalde, más que Percy, que por supuesto toma una posición, pero luego ningún alcalde de oposición que haya dicho, cuidado, nos vamos a victimizar, estamos viendo, apoyamos, cuidado que sea una estrategia del gobierno. Claro, y esto va en función ya a los cálculos electorales. ¿Luis Revilla hizo alguna declaración que había que esperar, el tema de...? Sí, bueno, Lucho está y no está en muchas cosas, no es un alcalde que hace declaraciones muy estridentes, ¿no? Pero el tema básico está en que yo creo que los demócratas corren el serio riesgo de perder ese espacio territorial, que es muy importante, que te representa además la posibilidad de activar una buena maquinaria política para la elección de 2019. Claro, yo diría que Rubén Costas ha jugado una carta peligrosa, ¿no, Marcelo? En el sentido de que los documentos están ahí, los ha mostrado Rocío, y si jurídicamente, si la justicia ordinaria comprobara que este caso confirmara que existe la corrupción, porque evidentemente la última palabra la tiene la justicia ordinaria, Rubén Costas para el 19 tendría el rótulo de haber encubierto a un corrupto. Mira, yo no sé si sería tan radical el tema. Probablemente los hechos jurídicos y los hechos políticos hagan que Rubén Costas, y además la presión que parece ya haber dentro de los demócratas, haga que rectifique de alguna manera su comportamiento. Pero lo que no te cuadra, y eso es lo que pone en riesgo, que seguramente lo veremos más tarde, al sistema político en general, son las mismas excusas. Sergio lo decía muy bien, es conspiración, son los infiltrados, no, son los de abajo. Faltaba que diga que era el imperio, nada más. Y cerraba el bloque de discurso al cual estamos acostumbrados siempre cuando se presentan estos actos de corrupción. Claro, que son unos discursos que nos indignan, francamente. Que subestiman a la opinión pública, que nos subestiman. Me tengo que ir a un corte. Lamentablemente, Sergio, voy a volver contigo porque estabas queriendo dar una cuota más. Quédese en esta casa. Nosotros volvemos, estamos hablando del caso Mochilas Chinas. Siguiendo con este caso interesantísimo, Sergio, quiero volver contigo. La presencia de la señora Victoria Carolina Ayala Domínguez, que trabajó como responsable de contrataciones en la gobernación de Santa Cruz del año 2010 al año 2015. Luego, cuando los demócratas ganan la alcaldía en Cochabamba, ella ocupa un puesto similar en la alcaldía de Leyes. De hecho, ahora mismo imputada. ¿Este indicio, desde tu perspectiva, podría mostrar alguna relación en la reacción de Rubén Costas? ¿Este indicio va a hacer que el periodismo, que tan venido a menos, empiece a hacer una línea de investigación? ¿Qué opinas sobre esta persona? A ver, yo creo que ante la escasez de respuestas sobre las denuncias concretas por parte de la alcaldía, sí, todos son mucho más sospechosos, ¿no?
Pero habría que ver, porque es verdad también que esta funcionaria trabajaba también en otras entidades dependientes del Estado, ¿no? Del gobierno específicamente. Al igual que también, por ejemplo, estas dos personas que han fugado. Yo me he fijado su trayectoria y antes estaban en otras entidades del Estado, ¿no? O sea, entonces, ella estuvo del 2010 al 2015 en la gobernación de Santa Cruz y no pasa directamente a la alcaldía. No estoy seguro de eso, tal vez Rocío Pasa directamente a la alcaldía. Pero fue funcionaria de la Contraloría, si no me equivoco. Anterior a la gobernación. Anterior a la gobernación, antes de 2010. Sí, eso nos habla también, yo creo, de que la corrupción no es patrimonio ni de oficialismo ni de oposición, ¿no? Es una muestra más, estos cambios de funcionarios. Y en todo caso, según yo entiendo, esta funcionaria ha tenido un papel circunstancial, por lo menos de manera oficial en este tema de las mochilas, ¿no? Era responsable de contrataciones tras haber asumido esa responsabilidad uno de los funcionarios que hoy está fuera del país, ¿no? Tras ser el mayor responsable. Diego Moreno. Exactamente, tras Diego Moreno. Entonces, bueno, sí, es un hilo más por donde ir, ¿no? Pero yo no lo vincularía tan directamente porque si vamos a empezar a hilar fino, entonces veamos también qué hacía este otro funcionario que ha fugado en la aduana, siendo compañero de trabajo de uno de los proveedores de las mochilas, ¿no? Entonces, eso nos hace ver que realmente las redes de corrupción han penetrado en, yo creo que buena parte de las y van más allá de las públicas. Ideologías. Sí, por supuesto que sí. Pero ya en el tema político, porque esto inmediatamente deriva al tema político, hablando de leyes, y es lo que le preguntabas hace rato a Marcelo, yo creo que leyes también es una hechura del MAS, ¿no? ¿Por qué? Mi opinión es que el presidente se equivocó al insistir en la designación de candidato como alcalde a Edwin Castellanos. Su gestión realmente no ha resuelto los problemas de la ciudad. Ahí está otro escándalo que también lo estamos destapando los medios en paralelo, que es el de los puentes, del puente hundido en Cochabamba. Sin embargo, la estructura política del MAS ha insistido en este candidato, pese a que las organizaciones sociales incluso proponían a otro, y han forzado un poco la elección de leyes en torno al que se ha unido a la oposición, como bien apuntaba Marcelo, ¿no? Probablemente ni leyes se animaba, se pensaba alcalde al empezar las elecciones, ¿no? Entonces yo creo que el MAS aquí también tiene su responsabilidad política. La idea era que Rebeca no sea alcaldesa, esa era la consigna, ¿verdad? Esa era la consigna. Bueno. Y esto del tema, porque el tema en principio era corrupción, ¿no? Lo del puente hundido ha vuelto a tomar vuelo precisamente porque la ciudadanía dice, bueno, a este alcalde nos ha vendido probablemente con sobreprecios las mochilas, pero ¿qué pasa con este puente que se cayó, ¿no? Que es algo que está investigándose también y que los mismos medios también estamos actuando con la misma vara. Y eso me ha llamado muchísimo la atención, Susana, cuando en las redes sociales la gente empieza a reprocharme, ¿no? Y empieza a decirme, ¿y por qué no hace nada con el puente caído? Claro, hace algo con leyes. Bueno, para empezar, y es la explicación que siempre doy, porque es la única explicación, también se ha hecho con el puente, ¿no es cierto? Nosotros, al día siguiente que el puente se ha caído en octubre del 2015, el Consejo Municipal, en pleno votación de toda la bancada del MAS, hemos solicitado que el Ejecutivo se constituya no solamente en investigador para ver las responsabilidades administrativas, las responsabilidades operativas, sino también en nuestro representante ante la justicia ordinaria para recuperar los dineros perdidos, cosa que no ha sucedido con este tema, Susana. Hasta ahora el Consejo Municipal de Cochabamba no ha tomado ninguna acción con el tema del denominado mochilazo, lo que yo le llamo el tema de la estafa de las mochilas chinas. Hasta ahora no hay ni siquiera una comunicación al Ejecutivo, una señal de lucha contra la corrupción por parte del Consejo Municipal. Entonces, creo que el reproche no merece justificativo en las redes cuando esta concejal va a votar y va, obviamente, a accionar todos los mecanismos de fiscalización a la hora de hablar de corrupción. Volvamos, Sergio, muy breve. ¿Cómo cayeron en Cochabamba las declaraciones de Percy Fernández diciéndole a Leyes, metiste la pata, te gustó la plata, debes irte, hermano? Bueno, a mí me da mucha risa, ¿no? Yo de verdad descreo también de la gestión de Percy Fernández. Creo que cuando sus opositores o los medios decidan investigarla van a hallar muchas cosas ahí, pero no deja de ser
pícaro lo suyo, ¿no? Es muy... Yo he visto la reacción en las redes, ¿no? Y la gente dice, este tipo sí se anima a decir algo de frente y además sin el menor pelo en la lengua, ¿no? Eso es otra vez sin hacer apología, ¿no? ¿Tendría más que ver, Marcelo, con tensiones políticas con Rubén? Por supuesto que sí. Una de las cosas que el caso de las mochilas devela, ¿no? Y es por posturas que ya se están tomando dentro de las oposiciones, las variopintas oposiciones políticas que existen en el país, es precisamente las pugnas internas, ¿no? Las declaraciones de Percy Fernández no son gratuitas. Todos sabemos que Percy Fernández desea con todos para Santa Cruz tomar, ¿verdad?, la gobernación de Santa Cruz. Bueno, y a la inversa. Dijo que él podría ser candidato a prefectuli. Pero a la inversa también, ¿no? Los demócratas tienen un serio interés en tomar la alcaldía de Santa Cruz. Hay espacios, lo sabemos muy bien, que son mucho más apetecibles que otros. Por ejemplo, ser gobernador de La Paz o ser alcalde de La Paz, ¿cuál es más apetecible en términos de recursos? Por supuesto, 10 veces más ser alcalde. Lo mismo que en Cochabamba, ¿verdad? Manejas muchos más recursos, tienes una maquinaria más grande, etcétera, etcétera. Ahí hay una tensión que me parece muy importante. Pero no solamente esa. Entiendo que ayer o fue anteayer, Samuel Doria Medina sale en una conferencia de prensa y dice: por si acaso, yo no tengo nada que ver con los demócratas. Tengo un pacto funcional en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que todos sabemos que no funciona tampoco al pie de la letra. Hay serias divisiones. ¿No? O sea que todo el mundo está ahorita calculando precisamente eso, ¿no? Fríamente, ¿cuál es el costo político que puede tener? Cuando Percy Fernández te hace esa declaración, ten la certeza que no está alejada del cálculo político. A ver, has tocado una cosa importantísima, ¿no? Sale Samuel Doria Medina y dice que la alianza, por primera vez lo dice en 4 años, que la alianza solo duró lo que duró la elección y que luego existen algunas coordinaciones, que está puesto en medios de comunicación, es público en este programa. De hecho, varios de sus militantes varias veces han dado cuenta que esas alianzas en un punto tampoco es que son tan fluidas y tampoco es que existen, ¿no? A ver, en contraposición del único senador que tiene Unidad Nacional, que es Arturo Murillo, que lo vamos a dejar por fuera, que ha tenido una actuación básicamente individual, no una actuación orgánica, ¿no? Samuel y la gente que acompaña a Samuel dicen, bueno, duró eso, Leyes debe ser investigado. Al día siguiente sale Rubén y dice, nosotros vamos a buscar alianzas y vamos a ver con quién buscamos alianzas. No ha sido explícito, pero parecía una respuesta de Rubén a Samuel. Parecía, bueno, tú no me das apoyo y yo busco también dónde encontrarlo, ¿dónde encuentro amigos, verdad? Claro, esa es la idea. A ver, lo que pasa... Esto, a ver, para cerrar un poco la idea, ¿el mochilazo cómo le pega luego a la idea de unidad que pueda haber para el 2019? Lo que pasa, Susana, es de que no hay que despegar la vista de que las encuestas de opinión pública que se han venido manejando te establecen un muy, pero muy pequeño crecimiento de las estructuras partidarias de oposición política. Es más, yo diría que este caso del mochilazo lo que te está pidiendo otra vez a clamores, por favor, que venga alguien nuevo, ¿no? O sea, que a ver, ¿de dónde podemos sacar que no sea este y que no sean estos? Más o menos es la idea, ¿no? Lo único que te queda bajo esos niveles de crecimiento es volver a la vieja pelea de los espacios regionales articulados. En pocas palabras, lo que te voy a decir es de que a Unidad Nacional le interesa pues Cochabamba cercado como un espacio político importante, ¿no? Y claro, y ahí tiene alguien con quien competir en lo que significa un proto-operario político, y eso es los demócratas. Yo no creo que Unidad Nacional vaya a saltarle el voto tradicional popular al MAS, por ejemplo, ¿no? ¿Con quién te vas a disputar tu electorado natural en Cochabamba? Obviamente es con los demócratas. Unidad Nacional también tiene el desafío fundamental para hacer política, Susana, de empezar a tomar espacios institucionales, territoriales, y no eres un partido que solamente está en una ficción o en la billetera de alguien. Entonces, yo pienso que estas tensiones nos están diciendo, a ver un ratito, ¿no? Veremos esto del 2019, pero aquí, en Cochabamba, nosotros no nos vamos a meter a proteger el tema de corrupción
y lo están tomando como una postura pública, porque luego el 2020, ¿no? Esa postura que hoy día se puede tomar le pueden pasar factura. Claro. Eso siempre puede salir en campaña. Si me permites incidir un poco para complementar tal vez lo de Marcelo en el microuniverso cochabambino, creo que el caso de las mochilas devela también cierta incapacidad de la oposición de renovarse políticamente. ¿Por qué digo esto? Porque los asesores de leyes tienen un pasado político también. Ahí está Alex Contreras, que ha sido vocero del MAS, está Gastón Paul, el gerente de Semapa, una ex candidata alcaldesa también que forman parte todavía de la gestión. Entonces creo que lo de las mochilas además ha destapado que la oposición había tenido también los mismos vicios que viene criticándole al oficialismo y que realmente le va a costar mucho ofrecernos una imagen de renovación para las siguientes elecciones. Rocío, desde lo institucional, 6 días sin alcalde del municipio de Cochabamba. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Van a elegir a un sustituto? ¿No van a elegir a un sustituto? Se reúnen ustedes el martes, pero el martes es 1 de mayo, por lo tanto es feriado. Entonces hay declaraciones que dicen que recién van a tratar el tema el viernes 4. Pero ¿cómo se deja un municipio desatendido de la institucionalidad cuando tienen los Juegos Sudamericanos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los cochabambinos, porque más allá de ser concejal municipal, también soy ciudadana, ¿no es cierto? Y vemos un municipio que prácticamente ha sido abandonado, ¿no es cierto?, ante la incapacidad de la bancada demócrata de no poder tomar las riendas, ¿no es cierto? El voto de la ciudadanía ha sido absolutamente claro, ha dicho, nosotros vamos a votar hasta el 2020 para que los demócratas puedan administrar, puedan gestionar la ciudad de Cochabamba. Ante este incidente, que lo estamos llamando así, hasta que el alcalde pueda tener sus descargos, en este caso probado de indicios de corrupción, obviamente debe ser un concejal quien debe asumir ¿Por qué están tardando tanto en hacer la elección desde su perspectiva? Yo no entiendo si hay pugnas internas, de repente se habla de candidatos, de 2, 3 candidatos entre la propia bancada. Son 6, perdón, ¿no? Son 6 concejales. Se contamina el tema con politizarlo, con decir el MAS quiere tomar la alcaldía, cuando el MAS lo único que quiere es que se esclarezcan las denuncias de corrupción, porque no le corresponde. Uno, por el tema legal, por supuesto la ley de municipalidades es clara, como decía bien Marcelo, debe ser un demócrata quien debe asumir el interinato del alcalde, pero además por un tema ético. O sea, no puede ser que nosotros estemos denunciando corrupción y después que pactando pegas en la alcaldía. O sea, no es racional, no es ético. Entonces, la posición de la bancada es esperar, obviamente, a que asuman las riendas, a que tomen una iniciativa, mientras el municipio ya 6 días y aparentemente van a ser 10 días que están paralizados desde los trámites de aprobación de planos en las propias comunas, ¿no es cierto? El tema del POA, lo que tú decías, estamos a las puertas de un sudamericano, están avanzando las obras, están firmando los cheques, los salarios, estamos justamente a fin de mes de más de 1,000 funcionarios que obviamente tienen familias y que van a esperar su sueldo. Entonces, creo que hay una especie de espanto que ha dejado congelados a la bancada demócrata sin la posibilidad de reaccionar y darse cuenta la responsabilidad que tienen en este momento en sus espaldas. Es realmente reprochable. Quiero, si me permite, simplemente un comentario, más que un comentario, una pregunta, Rocío. Esta unidad, que por lo menos era muy sólida de los 6 concejales hasta la anterior semana, pareciera que este fin de semana ha empezado a presentar algunos desportillamientos, por decirlo menos, ¿no? Sí. ¿Será la próxima semana la misma posición de los demócratas? Es decir, ratificar el tema de que Leyes sigue siendo alcalde y nosotros no vamos a elegir un nuevo alcalde. Bueno, las señales de resquebrajamiento entre la bancada ya van hace varias semanas. Varias semanas en el sentido que, por ejemplo, como bancada hemos presentado, por ejemplo, la solicitud de la fiscalización de las mochilas y no las han negado. Hemos presentado casi 4, en una sola sesión, 4 solicitudes de fiscalización y no las han negado. Y ahí comienza, obviamente, una indisposición interna de los propios concejales de tener que responder a consignas, a blindajes que ellos se dan cuenta que no van a tener mucho sustento. En primera instancia, sobre el tema de fiscalización. Y ahora, obviamente, los apetitos, las ambiciones que empiezan a despertarse y
las diferentes, podríamos llamarlo corrientes que existen entre ellos, algunos también exmasistas que han trabajado en el ámbito vecinal y que tienen sus aspiraciones de poder llegar a la alcaldía. Creo que el tema, el dulce de quién será el alcalde está generando obviamente... Solo esto, por eso le hacía la pregunta y es rápido, Susana. Yo decía, cuando Murillo hace esas declaraciones, que son declaraciones envenenadas, te pone en sospecha a uno de los concejales de los 6, ¿no? O sea, que me imagino que la estructura demócrata debe estar muy sensible a ver quién podría ser el sucesor de Leyes. Yo creo que hay una resignación, aunque no aparente, pero una resignación. Pero yo, ¿sabes qué? La pregunta que iría un poco más al fondo. ¿Qué tiene que hacer Murillo con el tema de la administración del municipio? ¿Cuánto pesa es que Murillo en la administración del municipio? Esa es una pregunta. Murillo es senador de Unidad Nacional y él supongo que tiene un trabajo de fiscalización dentro del Senado. La pregunta para mí es, ¿qué tiene que hacer Murillo? El detalle de te doy la gestión. Te doy la respuesta rápida, que por supuesto Rocío y Sergio me la pueden corroborar. Murillo es la cara visible de Unidad Nacional en Cochabamba. Él es el hombre que da la cara por Unidad Nacional. Bueno, yo no puedo responder esa pregunta porque no soy analista político y no estoy en esa medida, pero sí se lo ve permanentemente en actos acompañando a José María Leyes, se lo ha visto, especialmente cuando se trata de ese mapa. Más allá de eso, Murillo era un competidor de Leyes, ¿no? Él impulsaba otra candidatura, pero posteriormente hubo una suerte de sana y una incorporación de la gente de Murillo a la gestión municipal, lo que nos habla otra vez de la incapacidad de renovación, pero más allá ahora del tema político, yo creo que es realmente urgente el tema de gestión en Cochabamba. Tienen ustedes acá en La Paz una imagen muy idílica del Valle Cochabambino y su rica comida, ¿no? Pero tenemos el cielo más contaminado, uno de los más contaminados de Latinoamérica, además de escasez de agua, el agua que tenemos está contaminada, nuestros alimentos se riegan con aguas, con heces fecales, y son estos problemas realmente básicos a los que no les ha prestado la atención ni la anterior gestión, ni la de Leyes tampoco, ¿no? Hay una visión en Cochabamba de desarrollo muy relacionada al concreto, ¿no? Se cree que modernidades, y el mismo Leyes lo ha dicho siempre, vamos a tener los edificios más altos, las autopistas más grandes, e incluso su gestión se ha enfrentado con colectivos que, por ejemplo, como No a la Tala de Árboles, que trataban de promocionar o de impedir más bien que las autoridades talen árboles, ¿no? Entonces es realmente urgente que el Consejo se ponga de acuerdo de una buena vez, porque los problemas de los cochabambinos son como realmente conocedor álgidos. de la opinión pública cochabambina, me importa saber ¿cuál es la opinión que tiene ahorita mismo el cochabambino de Leyes? Porque nosotros lo que leemos son por ahí las redes sociales, y las redes sociales están muy cargadas de norte-sur, ¿no? Mucho troll. Entonces, de por ahí se distorsiona un poco de lo que realmente está pasando. Tú que estás en contacto más con la gente y que eres periodista, a veces esas sensaciones se pueden sentir de otra manera. Entonces, ¿qué pasó con Leyes, ese alcalde, que de pronto, sí, yo he visto algunos movimientos que le combaten, ¿no? A la tala de árboles, esta cuestión de ese talado de árboles que hizo para poner concreto, es decir, lo hemos... Graderías, ¿no? Sí, graderías. Lo hemos visto un poco de afuera, pero ¿qué es lo que piensa el cochabambino promedio del señor Leyes? El cochabambino, lo he de decir yo, es para mí una suerte de misterio, ¿no? Pero, bueno, yo la verdad no estoy de acuerdo con esta visión de desarrollo que tenía y tiene el alcalde José María Leyes, imaginaba que muchos de los cochabambinos no estaban de acuerdo, pero a mí siempre me han llamado la atención los altos niveles de popularidad, como apuntaba Marcelo en encuestas, en sondeos de opinión que tenía el alcalde, hasta el último que se difundió, no me acuerdo qué red, si RTP o ATV lo difundió, que bajó 20 puntos de un tirón, ¿no? RTP. No, sí, el de Ipsos. El de Ipsos, ¿no? Eso me parece que probablemente ahora la gente esté un poco muy desencantada de esto, ¿no? En Cochabamba, la gestión al primer alcalde, después prefecto Reyes Villa, trajo un cliché que es muy popular además en Latinoamérica, ¿no? Roba pero hace. Y parecía que los cochabambinos estábamos muy felices con eso, ¿no? Pero creo que ya no es tanto así, ¿no? Que este caso de corrupción o de presunta corrupción le haya bajado 20 puntos en un sondeo de opinión a un alcalde muy popular, me llama mucho la atención. ¿Y lo ven
después de esto como una víctima? Porque es así también como, a ver, tú antes, en el anterior bloque has desarrollado que por ahí este tema de asesorar eso, Marcelo, también lo han desarrollado muy bien, pero ¿qué dice la gente? ¿Leyes es de verdad un víctima, un mártir? Yo creo que hay sectores para los que incluso puede ser víctima. Lo que pasa es que en Cochabamba la votación de Leyes ha sido abrumadora en el centro y en el norte de la ciudad. Hay que decirlo, la mala imagen que ha dejado la anterior gestión de Edwin Castellanos, los casos macro de corrupción del gobierno y algunas otras de sus imposiciones han derivado en un odio pero profundo, pero muy, 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 muy duro contra el partido de gobierno. Entonces hay gente que prefiere hacer oídos sordos y decir, bueno, ha robado, pero es enemigo de Evo, entonces sigue siendo mi amigo y yo lo sigo respaldando, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro, Leyes no solo ha pactado con los comerciantes y los micreros, los transportistas, a diferencia de, por ejemplo, lo que ha hecho Revilla acá, que se ha enfrentado y se enfrenta, sino que, como comentábamos con Rocío, es rehén de estos sectores. De hecho, un día antes de que haya esta su audiencia en la que se lo trasladó a la cárcel, Leyes prometió a los comerciantes ofrecerles en propiedad los mercados. Sí, ¿no? Eso vimos. Entregó una ley al Consejo Municipal que por fortuna no la están tratando, creo. No existe aún. la ley. No les ha llegado, nos ha es llegado. otro misterio también saber por qué ha llegado, pero Leyes paradójicamente tenía el respaldo de las clases medias altas, pero su base social parecen ser solamente los gremiales y los transportistas, ¿no? Con todas las imposiciones que ellos le hacen, ¿no? Leyes prometió, por ejemplo, hacer un yactabús, un servicio similar al del Puma Catari acá. Eso nadie sabe en qué anda. Prometió ordenar los mercados, más bien ahora les quiere dar propiedad. Entonces creo que es muy endeble ahora el apoyo que tiene, si bien todavía es estructurado y tiene un aparato ahí, por ejemplo, o sobre todo en comerciantes y transportistas, ¿no? Lo que pasa con Leyes, me parece, y eso nunca hay que confundirlo, es de que no llegó a consolidarse como líder político, ni de la ciudad ni regional, y ese es un tema también importante. Yo creo que ese es también un problema muy serio de los alcaldes y de los gobiernos departamentales, a excepción de Rubén Costa, que evidentemente es un líder político en Santa Cruz. Es decir, la voz de Rubén Costas te puede dar directrices a un buen porcentaje de la población cruceña en la toma de decisiones políticas, en las opciones de voto, etcétera, etcétera. Los demás liderazgos que han empezado a surgir tanto en las alcaldías como en las gobernaciones carecen de ese liderazgo político en la región. Cuando no tienes liderazgo político, eres mucho más vulnerable a que de repente tu imagen se te caiga como una cuestión de greda, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema de José María Leyes. No apuntó a convertirse en un líder político. Probablemente el cuero, claro, el cuero no le dio probablemente para eso, pero no se convirtió. Y a eso es mucho más fácil darles un garnuchazo y que se caigan del otro. Bueno, pero había mucha expectativa sobre él aparentemente. Bueno, siendo vicepresidente de los demócratas, por supuesto. No es poca cosa. Por supuesto. Rocío, yo quiero, antes de cerrar el bloque, ir un poco al tema personal. ¿Cómo manejas hoy todo esto? Yo estaba leyendo en redes sociales, de hecho me permitió hacer una publicación y todo esto. He visto que está siendo sumamente amenazada, está siendo amedrentada. Ojalá fueran argumentos en contra de estos documentos que están presentando, sino más bien son insultos, van a temas personales, ¿no? Quiero primero darte toda mi solidaridad, porque no creo que en la política una persona que decide hacer una denuncia merezca esto. Creo que la política es mucho más alta, de un mucho mejor nivel que, ¿no? Pero preguntarte cómo lo llevas y si sabes de dónde vienen estas amenazas. Bueno, lo llevo de manera muy serena, ¿no es cierto? El momento en el que yo tomé la decisión, también asumí las consecuencias de la decisión de una denuncia de estas características. Obviamente que no me imaginé la repercusión política que podía tener y también la repercusión para la ciudad. Sí, yo también lamento, yo te agradezco y agradezco a quienes han hecho sus manifestaciones de apoyo, porque había sido
bien importante el apoyo cuando uno asume que el fiscalizar es parte de tu trabajo y que la gente lo va a tomar así. Pero no había sido cierto, y más aún retomo el análisis de Sergio cuando habla de esa gran cantidad de ciudadanos en Cochabamba que tienen un odio visceral hacia el movimiento al socialismo, ¿no es cierto? Ese odio visceral se ha convertido contra la concejal Molina en un odio hacia mi condición de mujer, hacia mi condición de esposa, ¿no es cierto? Hacia mi condición de ser, entre comillas, la vendida al MAS, ¿no es cierto? Porque además soy blanca, como una blanca nos va a traicionar, digamos, en el partido de los indígenas, ese tipo de cosas, pero que además de una campaña sistemática, obviamente que son liderizadas por troles, ¿no es cierto? Pero una campaña de odio que a veces me pregunto, Marcelo, Sergio y Susana, si es que si hubiera sido hombre, hubiera sido en esa misma intensidad, ¿no es cierto? La seguridad que no. Porque cuando a un hombre le dices perro, no lo insultas tanto, ¿no es cierto? A ese tipo de niveles, pero no solamente a los niveles del insulto, sino también de la amenaza y del amedrentamiento. Es decir, si no levantas la denuncia, entonces te vamos a matar. Si no levantas la denuncia en la calle, te vamos a cortar la cara. Si no levantas la denuncia, entonces tus hijos van a sufrir. O sea, cosas que realmente generan una presión psicológica en la persona que está denunciando, y eso es, creo, un tema que hay que analizar en el papel del fiscalizador y del denunciador en la lucha contra la corrupción. Y de la mujer en la política, de la mujer en los medios. Me tengo que ir a un corte, que es en esta casa nacional. Volvemos ya a la salida de esta casa no es hotel. Esta noche hemos hablado del mochilazo. Marcelo, 30 segunditos, una conclusión. No me gustan las mochilas, pero más allá de cualquier otra cosa, el sistema político necesita tomar medidas muy duras contra la corrupción. Ya no son las correlaciones de fuerza las que te producen ingobernabilidad. Las que te producen ingobernabilidad son las corrupciones. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, Sergio. Un poco a manera de resumen, ojalá los medios sustituyamos a los políticos y seamos de nuevo vanguardia en la lucha contra la corrupción. Ojalá el Consejo se ponga la mano al pecho de Cochabamba y empiece a resolver de una vez los álgidos problemas que tenemos, y que además cambiemos nuestra visión de desarrollo. Y ojalá la oposición, porque es necesaria la oposición en este país, haya caminos para renovar verdaderamente sus liderazgos y no cometer los mismos errores que critica. Muchísimas gracias por haber venido desde Cochabamba a acompañarnos y a darnos una perspectiva nueva, fresca. Rocío. Coincido con Marcelo y con Sergio. Se trata de un tema de corrupción. Se debe esclarecer los casos de Mochila 1, Mochila 2 y todas las implicancias. Debemos tener los cochabambinos una explicación de qué ha pasado con nuestro dinero. Se trata de defender el dinero de nuestros impuestos, de nuestros niños, y también se trata de defender el derecho y la obligación que tenemos las autoridades de fiscalizar los recursos públicos. Te agradezco mucho por haber venido esta noche. Bueno, a nosotros, ¿qué nos queda como ciudadanos? Pues a veces ciertas respuestas que hacen los políticos de oficialismo en este caso, y para el caso en particular lo que ha sucedido con la oposición, definitivamente nos indigna. Capaz nosotros como ciudadanos esperamos que sea parte del partido, del cargo a quien está acusado con indicios tan grandes, ¿no es cierto?, para que pueda defenderse y así presentar todos los descargos. Pero estas cuestiones de conspiraciones, de imperios, de todos estos argumentos que en un punto vienen manejándose, no hacen más que crecer en la indignación del ciudadano. Por supuesto, ojalá que muy pronto podamos conocer mayores resultados de lo que está pasando. No ha sido una semana mala, ha sido una semana, un mes muy malo para la oposición, pero que sea un mes muy malo para la oposición no representa que sea un mes bueno para el país, definitivamente. Este 1 de mayo recordamos Chicago, que los trabajadores, recordamos la lucha de los trabajadores por las 8 horas de trabajo. Esperamos que pasen un buen feriado conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches, quédense en Deporte Total.